salir. Damos inicio. Sí, Bueno, podemos empezar como ya. Dale. Magda, por favor, si da lectura al orden del día y ya iniciamos. sí, señor senador. Convocatoria número 6. Sesión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, miércoles 19 de agosto del 2020, 11 a.m., 11 horas a.m. Reunión virtual, plataforma Zoom. Invitado, señor Raúl Higinio López Salinas, presidente de Guaraní Energías Renovables S.A. Tema, construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas con generación de nuevas energías para la exportación. Proyecto a estudiar de la Cámara de Diputados. Mensaje número 1237 de fecha 29 de julio del 2020, por el cual remite la resolución 1588 que acepta la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley número 6526 que amplía la tarifa social de energía eléctrica. Origen, Cámara de Diputados. Proyectistas, varios diputados. Entrada en plenaria, 30 de julio del 2020, recibido en comisión 3 de agosto del 2020, entrada en comisión 5 de agosto del 2020. Girado además a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Fuerzas Públicas, Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico de la República del Paraguay. Sanción automática domingo 27 de septiembre del 2020. Si le parece, señor senador, va a explicar un poquito el proyecto el doctor Reyes. Dale adelante, doctor. Tu sonido, doctor Reyes. Ahí. Muy bien. Este proyecto fue originado en la Cámara de Diputados. Fue vetado totalmente por el Poder Ejecutivo. Pretendía originalmente, en su redacción original, ampliar la tarifa social, subiendo el cálculo de la tarifa domiciliaria monofásica basado en el amperaje, subiendo de 16 amperes a 25 amperes. Y sobre esa base creaba 4 grupos de usuarios que recibirían distintos tipos de descuentos en sus facturas, ya sea costeada o por la ANDE o por el Tesoro Nacional, atendiendo a la cantidad de consumo. Este proyecto sufrió modificaciones tanto en la Cámara de Diputados con su media sanción y en la propia Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se estableció un consumo basado en el kilowatt, dejando como parámetro cuyo el consumo no exceda los 500 kilowatts mes, y que varias instituciones serían beneficiadas atendiendo a la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente con las gobernaciones y entidades municipales. Existía un parecer contra este proyecto de la ANDE y del Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo veta la ley sancionada basada en las disposiciones del artículo 2, 4, 5, 12 y 15, por cuanto contenían congruencias que naturalizaban totalmente el objeto de ley. No sé si ustedes se acuerdan que acá se ejemplificó el absurdo de que una familia de escasos recursos podría consumir por encima de 300 kilowatts mes y no ser beneficiada entonces por esa tarifa social. Y sin embargo, hogares de estrato social medio o alto podrían ser beneficiadas, por ejemplo, en las casas de verano. Por otro lado, la redacción discriminaba al solamente ser beneficiados clientes de la ANDE y no de otras empresas prestadoras de servicio eléctrico como la CLIPSA en Villarrica o la prestadora de las colonias menonitas en el Chaco. Por esa razón, el Ejecutivo vetó totalmente este proyecto de ley. Fue remitido a la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, las cuales aceptó el veto y actualmente nos remite para nuestra consideración este proyecto, esta ley sancionada pero vetada por el Ejecutivo, señores senadores. Eso es todo. Consulta, Magda, nosotros acá solamente ya tenemos una salida, pues este proyecto ya está muerto, ¿verdad? Sí, señor. La Cámara de Origen aceptó
la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. Es también, o sea, que lo mismo también debemos hacer nosotros en este sentido. Si Senador están de acuerdo Kencho, los senadores. senador Octavio, ¿no hay otra salida? ¿Alguna opinión, senador Kencho? Más de su experiencia. Adelante, senador. Tu sonido, Kencho. Ninguna opinión, presidente. Yo creo que, así como explicó la señora Magda, esto va ahí al archivo. Perfecto, No hay perfecto, otra salida. perfecto. No hay otra salida. ¿Alguna opinión, senador Octavio? Y nada más, presidente, si no hay salida, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a respetar esa decisión. Perfecto. Entonces, Maida, vamos a acompañar toda esta aceptación, la aceptación de la decisión esta y le vamos a dar ya después la palabra a los ingenieros invitados para poder avanzar en nuestra agenda. Como usted diga, señor. Dale. ¿A quién le damos bienvenido, ingeniero Guillermo Kraus? Le estoy viendo al ingeniero. Ya, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, senador Franco, presidente de la Comisión de Obras. Ingeniero Miguel Rodríguez, mi antiguo jefe, señor presidente de la ANDE. Gustazo de encontrarte de vuelta. Mucho placer. Abrazo, querido Guillermo. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos los senadores. Vamos a darle la palabra a los invitados, si le parece, colega. Y después nosotros hacemos las preguntas. Si ustedes están de acuerdo, dan uso Sí, de señor. palabra, ingeniero Kraus, adelante. Dale. Bueno, lo que me trae acá es una invitación que me hicieron, ¿verdad? Para presentar el proyecto sobre la necesidad de construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. Como un motivo, dos motivos. Uno, un problema que se nos viene encima, que es cuando el Paraguay comienza a consumir toda su energía eléctrica disponible hoy. Y el otro es como una fuente de creación de trabajo para una cantidad importante de gente. Quiero compartir pantalla sobre una presentación para ilustrar un poco más esto. Adelante. Bueno, a ver un poquitito. A veces se me tranca un poco. Uf, espera un poco. Ahí. ¿Están viendo? Sí, adelante. Bueno, ok. Bueno, acá un poco de historia, ¿verdad? De cuándo comienza el perfil hidroenergético del Paraguay en la década de 1960. El Paraguay optó en ese momento por generar su energía eléctrica a través de la hidroelectricidad en contra de unas propuestas que venían sobre seguir generando con combustible derivado del petróleo. Hay que tener en cuenta que Sajonia quemaba fuel oil en ese momento y se le ofreció a la ANDE financiamiento para construir más centrales térmicas y la ANDE optó por construir Acaraí. En 1976 se amplía la central Acaraí y después viene Itaipú y Yacyretá. Hoy la ANDE llega a más del 99% del país en términos de viviendas y de energía, ¿verdad? Gran parte de esto fue justamente el presidente Miguel Fulgencio Rodríguez en su época, cuando estaba con el programa Ningún Paraguayo a Oscuras en el 2000, del cual hice parte de su gabinete. Muchas gracias, presidente. Entonces, ¿cuánta energía eléctrica realmente tenemos disponibles hoy con Itaipú, Yacyretá, Acaraí? Tenemos instalados 8.814 megavatios que generan en forma garantizada un poco más de 48.000 gigavatios anuales. Hoy nuestra demanda es en el entorno de 18.000 gigavatios horas anuales, ¿verdad? A esto, este número, que es lo instalado, hay que descontarle mínimo 20%, que es el margen de seguridad
que recomiendan para sistemas hidroeléctricos como es el paraguayo. Se recomienda entre 20 y 50% como margen de seguridad. Se imaginan hoy mismo, tanto Itaipú como Yacyretá están produciendo algo cercano al 60% de su capacidad disponible por la bajante del río Paraná. Si esto sucede más adelante, entonces nuestro 50% va a ser difícil para abastecer toda la demanda más adelante. Pero independiente, Brasil, para tener una idea, su demanda no llega a 80.000 megavatios y tiene una potencia instalada de más de 150.000 megavatios. O sea, tiene casi el doble de la potencia de lo que es su demanda. Bueno. Entonces, ¿tenemos energía de por vida? No, porque estamos creciendo, el ritmo de crecimiento está en el entorno de 7% al año, ¿verdad? A mí cuando me dice que la energía eléctrica necesita estímulo, este es un crecimiento enorme para cualquier país y se crece en todos los sentidos. Se crece en el sector residencial, en el sector comercial y en el sector industrial a un ritmo cercano al 7% al año, cuando que en otros países ronda el 1 o 2%. Esto significa que en menos de 10 años casi que se duplica el consumo y consecuentemente la ANDE tiene que duplicar su capacidad de suministro de energía. Hoy tenemos la facilidad que todavía tenemos energía y potencia disponible en las instalaciones existentes. Pero acá tenemos un gráfico por el cual se ve la evolución. Lo disponible es lo rojo y los azulcitos que se ve ahí es cómo va creciendo. Y vemos que para el año 2029 ya estamos con dificultades para poder abastecer. Y esto teniendo en cuenta la totalidad del suministro. O sea, quiere decir que si hay algún problema, si una máquina, estamos hablando que Itaipú tiene y Yacyretá tienen disponibles para Paraguay 10 máquinas cada uno, una máquina es 10%, o sea, una máquina que entra en mantenimiento es 10% menos de la capacidad de generación. Acá tenemos la evolución del margen de reserva establecido, ¿verdad? Y vemos que va bajando desde luego. Hoy tenemos disponible cualquier cantidad de margen de reserva, más del 60%, pero eso va bajando. Estos son datos de la ANDE, ¿verdad? Estos son todos datos de cuando yo estuve en la ANDE que fuimos elaborando este tipo de pronósticos para ver con qué sorpresas nos podríamos encontrar. Y vemos que para el 2027 estamos entrando ya con un margen de reserva de 0%. Podemos discutir de repente, porque hay gente que discute, no, que no es el 2027, es el 2028, 2026. Bueno, de todas formas, el tema es que a ver, la década, la del quinquenio del 2025 al 2030 es cuando vamos a tener el consumo total, ¿verdad? A lo mejor un poco más, 2031, 2000. ¿Verdad? Para que ustedes se den cuenta, en el año 2017, el aumento del consumo fue de 2017 megavatios. En un año creció eso. Acaraí tiene 218 megavatios, perdón. Y Acaraí tiene 210 megavatios. O sea, en un año estamos creciendo más que todo lo que es Acaraí. Y es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, también tenemos que considerar en cuánto tiempo se construye una central, ¿verdad? Porque una central no es que uno se va a una tienda y dice, me da una central de 200 megavatios. No. Acaraí comenzó a gestarse allá por el año 1956 aproximadamente y comenzó a construirse previamente a la búsqueda de todos los financiamientos, planos, proyectos. Comenzó a construirse allá por el año 1968 y finalmente entró en operación en diciembre de 1900. En el 64 se inició la construcción, perdón, y en el 68 se inauguró y comenzó a producir energía en forma comercial en 1969. O sea, estamos hablando de más de 10 años para una central
de 200, que es el crecimiento de un año de nuestro consumo hoy. Y en aquella época no había problemas ambientales, o sea, no se consideraban eso como un problema, no se consideraba el tema social, porque en aquella época también lo que se inundaba eran zonas donde no había casi residentes. Entonces, y se imaginan hoy, por ejemplo, si se piensa construir Corpus, si hoy se lanza Corpus, la primera máquina estaría recién instalada dentro de 12 años, si todo corre bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar el suministro de energía eléctrica del Paraguay? Tenemos que hacer nuevas centrales de generación, desde luego, ¿verdad? Porque si no, tendríamos serias dificultades después para abastecer el resto del país. ¿Y qué propuestas tenemos en el país? O sea, tenemos, ¿qué fuentes de energía hay? Las no renovables son carbón, petróleo, gas natural, que hay que eliminarlos por todos los diversos acuerdos que tenemos con del Tratado de Kioto y la no contaminación, y sobre todo que el Paraguay hoy tiene casi el 100% de esa energía eléctrica no contaminante, no emisora de gases de efecto invernadero, y yo creo que eso es un potencial enorme que tiene el país y que hay que mantenerlo. Entonces tenemos las renovables, que son la hidráulica, solar, biomasa, eventualmente eólica en el Chaco, ¿verdad? Ahí tenemos que ver los precios. Acá vemos los precios de cuánto costaría una solar fotovoltaica. Estamos hablando que la energía sale más o menos en este valor, los termos solares por acá, y la hidráulica vemos que es la más baja. Entonces, por eso es que pretendemos y se propone fomentar la instalación de energía hidroeléctrica todavía con los ríos internos del Paraguay, ¿verdad? Que hay varios. Sería algo similar a esto, pequeños ríos para nosotros, ¿verdad? Porque nuestro punto de comparación son los ríos Paraná, el río Paraguay, pero de repente un río como el Ipané es un caudaloso río en Europa, en España y en Japón y esos lugares, ¿verdad? El Parque Tecnológico de Itaipú ha detectado en total más de 1.700 lugares en los cuales se puede generar energía hidroeléctrica del Paraguay, en los ríos internos. De esos, identificaron otra vez 22 sitios con potencia de más de 5 megavatios, que son estos puntitos rojos que estamos viendo acá, ¿verdad? Y que con el criterio técnico, económico, financiero del estudio del Parque Tecnológico de la Itaipú, son factibles y pueden tener 235 megavatios medios, o sea, una potencia instalada de 470 megavatios en total, y que generarían una energía de 1.300 gigavatios hora al año. Con esto no es la solución del problema que estaba mencionando anteriormente, pero sí es un mecanismo como para ir fomentando más postergando la necesidad hasta que se construyan las grandes centrales, ¿verdad? Entonces, ahí. Entonces, por eso las hidroeléctricas grandes llevan mucho tiempo. La PCH demoraría algo así entre 3 o 4 años desde que se inicia todo el proceso hasta que se pueda entrar en servicio, ¿verdad? Entonces, para ir paliando el problema y postergando nuestra dificultad de abastecimiento en el futuro, se propone la construcción de pequeñas centrales. En este momento ya hay muy estudiado 2 lugares, uno en el río Pané, otro en el río Carapá. En el río Pané es cerca de la localidad de Belén, más o menos entre Belén y Horqueta estaría la posibilidad de instalar ahí 15 megavatios. Y en el río Carapá algo de 30 o 40 megavatios en total, ¿verdad? El grupo con el que estamos tenemos ya 2 años de estudio del perfil del caudal del río, de forma a poder elaborar los proyectos en la mayor medida rápida.
Y tenemos la legislación que también permite, que es la ley 3009, ¿verdad? Que está en revisión, pero hay que acelerar el proceso para permitir. Tengo también otra presentación, a ver si puedo participar también. A ver, acá. Adelante, ingeniero. Creo que Adelante. no sé. A ver, poquitito. Acá se saca y se pone para ver cuáles son las. Ahí están viendo Sí, adelante. bueno, ventajas de las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Si construimos 22 pequeñas centrales hidroeléctricas en el Paraguay, con una potencia instalada de 470 megavatios, la inversión necesaria es de 1.400 millones de dólares. Más del 50% de esa inversión queda en el país. Es movimiento de suelo, es traslado, es 12% de esa inversión aproximadamente de sueldo directo para los trabajadores. Y la ley permite que haya inversión del capital privado sin afectar las cuentas nacionales y sin que pese en el índice de endeudamiento externo. Se crearía todo un nuevo sector en la industria metalmecánica. Turbinas de pequeño porte, los pórticos, los puentes grúas, las compuertas, no solamente CIE, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de cosas un poco más pequeñas y también CIE, desde luego, para participar en esto, ¿verdad? En el sector electromecánico y de control, transformadores, elevadores de potencia. Hoy no tenemos fábricas que producen acá transformadores de 66 kilovoltios. Con este sistema sí ya podría haber un mercado suficiente para transformadores de 66 kilovoltios de pequeño porte, entre 5 o 10 megavatios. También pequeños generadores, sistemas de control de las PCH, todo un sistema nuevo para darle trabajo a diferentes tipos de profesiones. El sistema de monitoreo de embalse, ahí entra ictícola, de la flora, la fauna, calidad del agua, todo ese tipo de cosas. Y en forma directa estaríamos creando casi 12.000 puestos de trabajo para construir esos 470 megavatios. ¿Verdad? Una construcción entre 36 a 48 meses de implantación, ¿verdad? Eventualmente se estaría cediendo un poco más de energía a Brasil mientras no consumamos todo, ingresaría un dinero adicional. Más adelante eventualmente se podría transferir la energía de estas centrales generadas a Brasil. Acá hicimos un pequeño cálculo de cuánto se podría producir a un precio de $50 el megavatio hora. Estaría entrando al Paraguay más de 100 millones de dólares anuales en el caso que se pueda concretar todo esto. Y para la región, desde luego, una inyección de capital importantísimo, ¿verdad? Aumenta el Producto Interno Bruto de la región. Y finalmente los embalses pueden ser utilizados para fines productivos, industria, irrigación, ganadería, piscicultura, ¿verdad? Más toda la industria conexa de esas actividades. Ni qué decir la posibilidad de urbanización en los embalses, hoteles, servicios, turismo. Y la gran ventaja para la ANDE es que la generación distribuida, o sea, estamos hablando de más de 22 lugares donde puede entrar energía en el fin de las redes, mejorar la confiabilidad del suministro, la calidad del suministro, se reducen las pérdidas enormemente, se postergan las inversiones. O sea, se imaginan, ustedes tienen una central hidroeléctrica en la región de Concepción y es una necesidad menos que tiene la ANDE de hacer la instalación de una línea desde Itaipú hasta Concepción, ¿verdad? Y ni qué decir si se exporta la energía. Se imagina si toda la energía producida por esas centrales se exportara a Brasil, a la ANDE le entraría algo así cerca de 4 millones de dólares anuales solamente por el uso de las líneas, ficticio encima, porque se produciría la energía en las pequeñas centrales distribuidas, el consumo realmente sería en la zona, en la región, pero se estaría disponibilizando la posibilidad, disponibilizando energía para que cruce la frontera, y por ese servicio de disponibilizar, la ANDE estaría cobrando cerca de 4 millones de dólares anuales, ¿verdad? Si hay un fuera de servicio grande en alguna línea de transmisión,
entonces también puede operar en forma de isla, en forma independiente ese lugar, y con eso se abastecería también la zona que eventualmente hoy está a oscuras, ¿verdad? Los equipos son de relativamente fácil aplicación, instalación, ¿verdad? Posibilita el auxilio en horarios de punta de carga para la ANDE. ¿Qué significa eso? Se le puede pedir a la central: aguarden un poco de agua que necesito para otro momento, ¿verdad? Y desde luego va a haber reducido sus costos de operación y mantenimiento. Ni qué decir que cumpliríamos con los acuerdos de París y de Kioto, ¿verdad? Para evitar el uso de energía generada por derivados del petróleo. Un poco este es el proyecto con el que estamos llevando adelante. Disculpen, ¿verdad? Se hizo un intento, varios intentos hizo la ANDE con licitaciones para el caso de Ipané, y hay el tema es que estas energías desde luego no pueden ser comparadas en precio con las de Itaipú. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo por el cual puedan instalarse y permitir que la ANDE pueda seguir abasteciéndole de energía eléctrica a todos sus consumidores, ¿verdad? Entonces, la propuesta es que en las legislaciones que se están estudiando se permita que la ANDE, o se le autoriza que la ANDE compre estas nuevas energías, tanto la hidroeléctrica y eventualmente la solar, que también es otra energía pujante que está desarrollándose, ¿verdad? Entonces, que la ANDE pueda prepararse ya ahora para que no tenga que iniciar su preparación cuando realmente ya le llegue el agua al cuello y tengamos que tener dificultades en el abastecimiento. Ese es el pedido que le estoy haciendo a la comisión de los senadores, ¿verdad? Les pido, hay una preocupación que lo compartimos desde hace muchísimo tiempo con el ingeniero Rodríguez, ya desde cuando estábamos allá en la ANDE, que veníamos analizando esta proyección de la demanda, y siempre nos da el quinquenio 2025-2030. A lo mejor si uno analiza este año, ¿verdad? Con el crecimiento, este es un año atípico, y uno dice, no, no va a crecer tanto, pero estamos esperando el efecto rebote del año que viene, según todas las informaciones internacionales de lo que va a ser la evolución de la economía. Entonces nos atrevemos a decir que los pronósticos no van a estar muy alejados de lo que venimos estudiando. Y si pensamos que vamos a hacer solamente las grandes centrales como gran solución, y vamos a llegar en algún momento que vamos a tener dificultades para abastecerle a la población cuando lo requiera. Eso es lo que quería decir, que en las legislaciones que vayan estudiando, que la ANDE pueda comprar este nuevo tipo de energía, independientemente del factor costo. Por ejemplo, un 5% que no le afectaría demasiado en su compra de energía, en su costo de compra de energía, 5% de sus requerimientos que vengan de las nuevas energías. Y con eso yo creo que vamos a ir preparando tanto profesionales, porque hasta ahora todos los no todos, ¿verdad? Pero una buena parte de los profesionales que trabajaron en las centrales o ya están jubilados o ya están en otra cosa, o lastimosamente ya nos dejaron, ¿verdad? Entonces, esa experiencia tenemos que volver a recuperar a pasos agigantados. Ustedes se imaginan que estamos hablando que el crecimiento para el año 2030 va a ser de casi 400 megavatios al año. Eso significa que hoy es fácil. Itaipú y Yacyretá manden 400 megavatios más, pero en aquel momento va a ser que se va a tener que instalar 400 megavatios adicionales. Y ya vieron los valores de lo que cuesta 400 megavatios. Y eso no es una sola vez, es todos los años va a tener que ser. Esos 12,000 personas que están trabajando ahí van a estar permanentemente trabajando desde el 2030 y tenemos que preparar todo el factor profesional, todo el factor de prestación de servicios que permita que esa transición desde ahora en adelante sea lo más suave posible y no afectemos a la sociedad en su conjunto en las posibilidades de progreso y desarrollo del país. Muchas gracias por escuchar y
Párenme nomás cuando sea, porque de repente hablo demasiado. Gracias, Me gracias, entusiasma este ingeniero. asunto. Sí, gracias, ingeniero, por la presentación. Antes de cederle la palabra a los senadores para algunas preguntas que veo que quieren hacerla, agradecer a la presencia también del senador Jorge Querey, que se sumó al grupo, y pedirte en nombre de la comisión, si se puede, ingeniero, a través de nuestra directora, nos pase esta presentación para que todos tengamos muy interesante. Si usted permite, queremos contar con eso. Sí, Y cómo cedo no, la desde palabra luego. a algún senador que quiera hacer consulta. Está abierto para aprovechar la presencia del ingeniero Kraut. Senador Rodríguez. Senador Rodríguez. Adelante, senador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ingeniero Kraus, ¿qué se necesita para comenzar mañana? Lógicamente esto va a significar un llamado a licitación por parte de la ANDE, Sí. a que empresas privadas interesadas en incluir la hidroeléctrica del río Ipané participen en esta licitación, y la adjudicación se va a hacer a aquella empresa que presente el menor costo de venta, que compraría, todo compraría la ANDE. Así es. Esto es más o menos la modalidad que ustedes están estudiando, un leilão tipo Brasil. Sí. Así mismo es, senador. Adelante, ingeniero. Gracias. Adelante, ingeniero. Gracias, senador. Adelante, Así ingeniero. mismo. La ANDE ya hizo 2 licitaciones sobre esto. En una se presentaron 5 propuestas y en la otra no se presentó ninguna porque se estableció un precio de referencia muy bajo, amén de otras cosas. O sea, hay una experiencia ya de 2 pliegos de bases y condiciones que están listos. En uno se presentaron 5 oferentes y en el otro ninguna, lastimosamente, por el tema de precio, ¿verdad? O sea que si se toma la decisión, está listo el pliego. Es cuestión de darle los ajustes correspondientes y el sector privado estaría participando de esas licitaciones. Hay un pequeño detalle adicional, ¿verdad?, que surgió entre aquella época y ahora, que es la ley de aguas, donde hay que pagar un canon, ¿verdad?, por el uso del agua, y eso no está establecido, y que hay que buscar el mecanismo por el cual eventualmente el Congreso determine ya un canon por el uso del agua para generar energía eléctrica, ¿verdad? Un porcentaje de la facturación, entonces ya se incluye en el costo y con eso se liberaría totalmente la posibilidad de hacer ágilmente un royalty por el uso del agua, que desde luego influiría en la tarifa final de la producción, ¿verdad? Entonces, si eso se puede determinar, genial. Si quieren, les puedo acercar algunas propuestas, porque realmente no habíamos analizado algunas cosas, pero no llegamos a ninguna conclusión todavía, ¿verdad? Pero si eso podría sacarse a nivel de propuesta del Senado, entonces estaría muy bien y facilitaría el tema, porque hoy es una licitación para el royalty del aprovechamiento y otra licitación para la concreción de la central. Entonces, complica enormemente el tema. Se puede establecer un royalty, inclusive creciente, dependiendo del tamaño de la central, ¿verdad? Y con eso estaríamos solucionando esa parte. Y con el llamado a licitación por parte de la ANDE, se establece, ya está listo, ingeniero Rodríguez, señores senadores, ¿verdad? Hay un pliego de bases y condiciones que fue aceptado por el sector privado en su momento. Y a pesar que hay muchos detractores que dicen que no funciona y toda la ley, pero fue aceptado por el sector privado en su momento y yo creo que estarían dispuestos a volver a participar en una licitación de ese tipo, siempre y cuando se acepten los precios que salgan. Como dijo el ingeniero Rodríguez, es un leilão, son los precios vigentes de ahora en adelante,
porque si vamos a comparar con los precios de Yacyretá o de Itaipú, es imposible. Estamos hablando de economías de escala gigantesca y ventajas impositivas, ventajas legales que tuvieron esos dos emprendimientos que son irrepetibles. Gracias, ingeniero. Senador, algún senador, senador Querey, Octavio, senador Querey, adelante. Adelante, senador. Gracias, presidente. Buen día, ingeniero. Ingeniero, dos preguntas nomás que sería importante saber. Uno es, usted hablaba de la tarifa, volvió a tocar ahora un poco, no son comparables las tarifas que pudieran salir de como precio final, ¿verdad? Y si pudiera explicar un poco más eso por abajo, por encima, etcétera. Y usted Sí. hablaba compra de la ANDE de energía. Entonces, esa parte un poco de explicarme un poquito más a qué se Sí. refiere con esa imposibilidad de competir con los precios de generación de la ANDE y cómo se daría eso en primer lugar para la compra de la ANDE y en segundo lugar para el usuario final. Y en segundo lugar, la otra pregunta que querría hacerle es un poco, esto pues en realidad ya había una referencia previa. Yo recuerdo haber leído una consultoría que una consultora, Electroconsult, había hecho hace muchos años sobre la instalación justamente de algunas de estas iniciativas. Recuerdo bien que justamente sobre el río Apa hablaba en esa consultoría. Pero hoy los parámetros medioambientales son mucho más rigurosos que en épocas anteriores. ¿Cómo se compadece, vamos a decir, de esos nuevos parámetros medioambientales? Son las dos preguntas que le quería hacer. Gracias. Gracias, senador. Ingeniero. Ya, gracias por las preguntas. Así como está establecida la ley 3009, las instalaciones se construyen, se explotan durante 30 años y luego pasa al Estado paraguayo. O sea, en la tarifa no solamente está incluido el servicio, sino la transferencia del bien. En el caso de las megacentrales, es el servicio nomás y el bien sigue siendo propiedad de quien lo administra en ese momento, ¿verdad? En este caso de las entidades binacionales. No hay una transferencia de dominio y de la instalación. Entonces ahí ya hay una diferencia grande. Después están las exenciones tributarias que tuvieron las dos grandes centrales también, ¿verdad? Que hace que los precios son diferentes. Y también, si uno analiza el precio de la energía garantizada de Itaipú, ¿verdad? Vamos a tomar Itaipú, que es de alrededor de $44 el megavatio hora. Esa es la energía garantizada. Después, por los artificios de la energía superior a la garantizada, la energía excedente y todo eso, termina siendo un valor bastante inferior de alrededor de $36 aproximadamente el promedio, ¿verdad? Pero estamos hablando de energía garantizada que es $44. Acá se está hablando, hicimos algunos cálculos en su momento, ¿verdad? Saldría una energía de aproximadamente entre 65 y hasta $75 el megavatio hora aproximadamente es lo que sería de lo que saldría de este tipo de emprendimientos, que es lo que es internacionalmente aceptable, ¿verdad? Desde luego las primeras a lo mejor van a ser un poco menos eficientes en su conclusión y las últimas, ya cuando todo el sistema esté mejor, seguramente los costos de inversión van a ser bastante más bajos. Y entonces la idea es que la ANDE adquiera parte de sus necesidades viniendo de estas energías. ¿Se imaginan ustedes que el caso de Ipanema, que es el que nos ocupa, que tiene una potencia instalada de aproximadamente 16 megavatios contra una necesidad de 3.600 megavatios de la ANDE,
no le afecta demasiadamente la compra de energía de esa pequeña cantidad de esa central dentro de de la compra de energía de la ANDE, pero los beneficios para el país son gigantescos en todo lo que puede beneficiarse de aprendizaje y de pasar al frente y sobre todo más adelante de poder garantizar el suministro de energía eléctrica para el país. No sé si fue clara la respuesta para la primera parte, senador. Si quiere ampliar. Bueno, en el tema ambiental que me consultó también, sí hay una preocupación de ese tipo, pero... Disculpe, ¿Perdón? Adelante. Presidente, antes de pasar nomás, ¿y el precio de referencia comercial a nivel internacional aquí en Sudamérica en cuánto está? Anda por ese entorno. Estamos hablando que Brasil tiene un mecanismo de compra donde tiene en las pequeñas centrales hidroeléctricas 70% de la producción tiene un precio fijo que cubre los costos operativos y los costos de financiamiento. Y con el 30% cotizan en la bolsa y esa es la utilidad de ellos. ¿Verdad? Entonces, en Brasil se garantiza el financiamiento de este tipo de obras, de emprendimientos, ¿verdad? Y la utilidad es el manejo que puedan hacer del embalse y la cotización en bolsa, en la bolsa de energía que ellos tienen, ¿verdad? Y ahí es un costo variable, ¿verdad? El costo de diferencias que le llaman ellos, de repente puede ser $200 el megavatio hora, en algunos casos llega a 300 y en otros momentos llega a 80 o a 90 y hasta a $30 el megavatio hora. Depende de las condiciones de los requerimientos en ese momento. ¿Verdad? ¿Le fue satisfactorio, senador? Gracias. Bueno, en el tema ambiental, para estas pequeñas centrales hidroeléctricas se limita el área del embalse, ¿verdad? A 1000 hectáreas. Entonces, con eso se establece que no haya un daño ambiental excesivo. Normalmente lo que se inunda es lo que se inundaría en una creciente importante, vamos a decir. Y con eso se limita el daño ambiental. Hay que decir que 1300 es el máximo que se puede inundar. En función de la potencia instalada, ese embalse evidentemente tiene un factor de reducción, vamos a decir. O sea, para 20 megavatios, listo, 1000 hectáreas. Para 5 megavatios tiene que ser menos. No sé si hay algo más, senador Querey. Gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más, senador Schaap, senador Rodríguez? Ingeniero, ¿alguna acotación más que quiera hacer más a la presentación o algo que pudo haber quedado como para ir redondeando? Adelante, ingeniero. Y ya, gracias, presidente. Si les quedó claro y si no hay más preguntas, yo creo que está bien. Y lo único que les voy a pedir es que puedan acelerar las posibilidades cuando les envíe, ¿verdad? Que esta semana o principios de la próxima, una propuesta de royalties para el uso, no consumo, estamos hablando que es el uso del agua, porque si entra 100 aguas arriba y sale 100 aguas abajo de una central, entonces no hay consumo de agua. Es simplemente un uso del potencial, no un uso del agua y mucho menos un consumo del agua. ¿Verdad? Entonces vamos a acercar una propuesta de cuál sería un royalty de acuerdo con los parámetros económicos financieros que estudiemos, ¿verdad? Y la posibilidad de poder acelerar ese proceso y sobre todo una conciencia del cuerpo del Senado, ¿verdad? De la necesidad de llevar adelante este tipo de emprendimientos para permitir y continuar con el desarrollo del país.
Gracias, ingeniero. Vamos a esperar Gracias. la información y también la propuesta que usted estuvo acotando. Con esto damos Ya. por finalizado la reunión, agradeciéndole a los senadores por la participación, la directora, todo el equipo, la comisión y espero que no sea la primera y última vez, ingeniero, que podamos estar juntos. Bueno, Magda, perdón. Magda, adelante, Magda. Permiso, señor senador. El senador Octavio Char creo que quería consultar algo con el senador Perdón. Querey. Sí, perdón, Octavio. Perdón, senador Schaap. Sí, Adelante. presidente. Yo quería hacer una pregunta al doctor Querey al respecto acá en Limpio Unido, ese COICA con el ministerio hizo 20 centros de salud bien terminados y hace 4 meses que no está nada equipado, no está en uso. Y si vamos a esperar otra vez un año, se va a caer toda otra vez nuestra estructura y eso es lo que tenemos que aprovechar ahora porque tenemos la plata. Esa implicación nomás yo estoy preguntando un poco a él. Salimos de Adelante. nuestra... Sí. Adelante, Jorge. Senador Querey. Sí, bueno, no sé si al ingeniero le podemos liberar, ¿verdad? Sí. Para... Sí. Gracias, ingeniero, por la participación. Le vamos a estar invitando para siguiente reunión y esperamos la información que nos pueda acercar, por favor. Muchísimas gracias. Cuente conmigo para el momento que lo necesiten. Estoy a disposición para esto. Muchas gracias por la Guillermo. invitación. Gracias. Listo, Gracias. gracias. Hasta luego. Adelante, Hasta senador luego. Querey. Sí, yo lo que sugeriría, senador Octavio, es que a través de Magda y el equipo ahí, si podemos ver un poco un informe preliminar de a qué construcciones se refiere y quién fue el titular de esas construcciones, de tal manera a que, y después vamos a ver incluso, no hay ningún problema, y ahí vamos a intervenir sobre eso, porque ¿qué exactamente es lo que se construyó, senador? Y anteriormente pues, estaba a cargo de la gobernación de esos dispensarios, se dice acá en Limpio, ¿verdad? En todas partes. Y después agarró COICA con el Ministerio de Salud. Y se construyó linda obra, linda estructura. Se terminó hace 4 meses, pero no está equipado. Siempre ese dispensario se está alquilando, una comisión se está pagando 600,000, 700,000 mensuales por un saloncito ahí para estar enfermera, 2 enfermeros ahí. Y la estructura bien terminada está todo cerrado, ahí no se está usando. Ese nomás yo, mi Y es grande la infraestructura. Grande, lindo. Si poder, por ahí alguna vez, si tener tiempo para la otra semana, podemos venir a verificar todas las horas 20, bien terminado, grande. Vamos a organizar una visita, señora Magda, ¿verdad? Con todos los cuidados epidémicos correspondientes y vamos a ver un poco esto, ¿sí? Entonces, damos una salida rápida, entendemos un poco todo y de paso también averiguamos sobre esas construcciones, en qué contexto surgieron, cuál fue la inversión, etcétera, ¿verdad? Algunos datos con respecto a eso. No sé si corresponde a la comisión de obras, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la otra posibilidad es que a través de la comisión de salud hagamos esto, ¿verdad? Exactamente, doctor. Vamos a pedirle nomás, Jorge, al senador Barrio que nos acompañe. Obra también. Tejón de mano. Te vamos a acompañar. Estamos. Dale. Genial. Dale. Ayudarnos más para coordinar. No hay problema. Cuando vos me avisen, nomás yo estoy disponible todas las horas. Me llamás y ya coordinamos todo y vamos a recorrer por todos los puestos que pasan. Perfecto. Magda, antes de terminar, Magda. Antes de concluir la reunión, si pueden fijar el día, así ya nos vamos organizando y también hablando con los compañeros. El senador seguro va a conversar con el presidente de la Comisión de Salud y yo hablo con los compañeros de la Comisión de Salud para el día que ustedes designen acompañar a la verificación. ¿Lunes o viernes? Ya está, yo estoy a disposición. Yo acompaño. Genial. Dale, estamos. Perfecto. Bueno, gracias para todos, que tengan buen día. Buen día, senadores. Gracias, Magda.